Hilos y palabras. Hilos y palabras. Para tejer en equidad desde la Oficina de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de la Amazonia. Hilos y palabras. Para escuchar a las mujeres, las múltiples sexualidades y las masculinidades. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá. Mano vieja que trabaja, bailando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Buenos días, amigas y amigos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Hilos y Palabras, un programa liderado por la Oficina de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de la Amazonía, que busca contribuir a la sensibilización en torno a los derechos de las mujeres y las personas con orientación sexual diversa, promoviendo roles y relaciones de género equitativas. Yo soy Patricia Franco, docente del programa de Ciencias Sociales. Y Miriam Fernanda Suárez Romique, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Bueno, hoy estamos como todos los jueves bajo la dirección de Wilmer Rúa y con el apoyo técnico de nuestro amigo John Freddy Díaz Cabrera. Les saludamos desde la emisora Radio Universidad de la Amazonía, la 98.1 FM. También nos pueden escuchar a través de SoundCloud, a través de TuneIn y a través del canal de YouTube de la Oficina de Género de la Universidad de la Amazonia. Bueno, y estamos hoy acompañadas de una voz maravillosa, Fernanda. Sí, señora, recomendada por ti, y pues según lo que leí, lo que estaba como analizando de esta mujer, ella se llama Marta Gómez. Marta Gómez lo tiene todo en realidad. Ella es hermosa por dentro y por fuera, tiene una voz clara, hipnótica y con autoridad, mezcla alegría, melancolía e impone presencia y liderazgo encima del escenario. Ella, según lo que yo leía, estuvo fuera del país y mucho de es inmigrante. Sí, señora, y muchas de las situaciones que volvió a vivir en el país al regresar, al de estar estudiando, pues hacen que ella se inspire en sus canciones, y pues todas sus canciones en realidad van a la reconciliación, a la paz, y muchas veces también a cantarle a la alegría en medio de la tristeza. Pues una mujer, una voz profundamente romántica, y esta canción Manos de Mujer que hace junto a Martirio y Andrea Echeverry, pues eso es un homenaje a todas las mujeres que luchan todos los días por sus derechos, por la participación política, y es el abrebocas a las invitadas que tenemos el día de hoy. Una de ellas que nos confesaba antes de iniciar que ha estado muy conectada con Marta Gómez. Entonces con eso les damos la bienvenida. Laura Gil y Diana Roa, la dupla de género de la Defensoría del Pueblo. Muy buenos días. Hola, profe, hola a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Laura Gil y hago parte de la dupla. Muy buenos días a todos y todas nuestros oyentes que en esta mañana tan hermosa nos acompañan.
Muy feliz de estarles acompañando nuevamente en este espacio y pudiendo compartir un poco del trabajo que realizamos desde la Defensoría del Pueblo. Mi nombre es Diana Roa. Bueno, Laura Gil es abogada de la Universidad Nacional, ¿verdad? Sí, yo soy abogada de la Universidad Nacional y también tengo una especialización en Derecho Constitucional de la misma universidad. Ok, y Diana es administradora deportiva. Sí, señora, yo soy administradora deportiva de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, orgullosamente, con una especialización en gerencia en gobierno y gestión pública. Bueno, y ustedes son la dupla de género de la Defensoría del Pueblo. Lo primero que tendríamos que preguntarles es qué es una dupla de género y pues qué función cumplen en el departamento. Bueno, la dupla de género hace parte de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo y es una apuesta de llevar a terreno la delegada. Decimos que es una dupla porque funciona pues con dos personas, dos profesionales, y la idea es abordar el área psicosocial y el área jurídica. Entonces tenemos una profesional que es experta en los temas psicosociales, que hace todo el acompañamiento, pero digamos que también entendemos que se requiere en algunos casos el acompañamiento jurídico para activar ciertas rutas en caso de violencias basadas en género. Diana, quizás esta pregunta se la han hecho varias veces, porque lo primero que uno piensa cuando habla del acompañamiento psicosocial es por qué no hay una psicóloga, sino una administradora deportiva, y qué es esto del acompañamiento psicosocial. Pero no es lo mismo que dar terapia psicológica. Sí, no es lo mismo. Digamos que el cargo está dispuesto para quien pueda ejercer o realizar un trabajo, un acompañamiento psicosocial que implican otras cosas como poder escuchar a la persona, saber hacia dónde se va a direccionar. Y además porque dentro de la delegada y dentro de la Defensoría del Pueblo, cumpliendo como con la misionalidad que tenemos, no es únicamente la de asesoría y acompañamiento de casos individuales en temas de violencias basadas en género, sino todo lo que tiene que ver con la promoción y divulgación de los derechos, en este caso, digamos específicamente de mujeres y de personas con orientaciones sexuales y identidades de género diversa. Digamos que parte de todo el trabajo que yo he venido realizando como ejerciendo mi profesión ha estado enfocado eso al tema de la promoción y bueno, lucha de los derechos de mujeres y personas con orientaciones sexuales y identidades de género diversa, y esto lo digamos que lo he venido realizando a través del arte, la recreación y la cultura y el deporte, como la herramienta que nos permite hacer la construcción de ciudadanía y recuperación emocional a veces como de víctimas. O sea que su merced es una activista de los derechos de las mujeres. De toda la vida. Y de personas con orientaciones sexuales diversas. Ok, bueno. Y Diana, Laura también en ese espacio del derecho constitucional, pues me imagino que ha hecho toda una serie de activismo y de movilización, ¿verdad? Sí, mi acompañamiento siempre ha estado desde la investigación. Yo pertenezco a un grupo de la Universidad Nacional de la Facultad de Derecho que se llama COPAL, es un colectivo donde hasta cuando publicaba era integrado solo por mujeres, dirigido por el profesor Camilo Borrero, que es el director de CAPAZ, el centro de Alemania que está ahorita dirigiendo todo el tema de paz en Colombia. Y digamos que dentro de las propuestas y la línea de investigación estaba el tema de territorio y mujeres. Se hicieron varias publicaciones relacionadas con mujeres indígenas y mujeres afro, y digamos que eso después lo vengo a desarrollar con el Centro de Memoria Histórica y el Plan Decenal de Justicia del Ministerio de Justicia, que buscaba una política a 10 años con una orientación y un enfoque de género. Ok, o sea, estamos hablando con un par de mujeres expertas desde la academia, desde el activismo y también con una sensibilidad profunda frente a los temas de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Sí, hablando un poco de eso, estoy recortando una conversación que tuve ayer con mi compañera, con Diana, que estábamos hablando, digamos que porque estábamos acá y qué tan importante era la carrera para definir si el trabajo era bueno o no. Y digamos, parte de la reflexión era como independientemente del título que tengas atrás o de la experiencia, es un tema de sensibilidad. Entonces, digamos que el trabajo, no sé si los oyentes sepan, pero Diana venía trabajando en Caquetá un año. Un añito y 2 meses ya. Donde se decía era la única, era monodupla. Era la única de la dupla de género. Diana Carolina. Y ella, digamos que hacía todo el ejercicio que comentaba hace unos segundos. Del acompañamiento jurídico. Del acompañamiento, exacto. Entonces, digamos que eso deja ver que
que no importaba si realmente había un título detrás de abogado o no, porque igual el acompañamiento siempre fue completo y lo dicen las estadísticas. Caquetá en este momento tenía el año pasado reportó 120 casos atendidos. 120 casos atendidos, y cuando decimos 120 casos atendidos es que realmente se hizo un acompañamiento, se ofició, se realizaron derechos de petición, tutelas, digamos que todo lo que podría hacer una abogada se hizo solo con una persona. Y es un tema de sensibilidad y de que te guste. Y de disponibilidad de tiempo, porque yo me imagino que este es un trabajo ni siquiera a tiempo completo. ¿Las dejan almorzar? Lo que pasa es que es un tema, es inspiración. Claro, lo hice porque quien nos manda la mayor cantidad de casos está aquí enfrente. Es un tema de gusto, de saber que esto es lo que tú quieres hacer con tu vida. La palabra adecuada sí es activismo, porque implica que es un tema que constantemente aplicas en tu vida, que hace parte de. Entonces yo creo que las personas correctas para abordar un tema, o ser la dupla, y estar en terreno y representar una delegada, como es la delegada de los derechos para las mujeres y asuntos de género, tiene que tener sensibilidad y que ser un activista en el tema. Y hay que ser conscientes en una cosa que también hablábamos ayer o antier, no recuerdo muy bien, con nuestro compañero Carlos, encargado de promoción y divulgación de la Defensoría, y es que él nos hacía énfasis en que, a pesar de todo el trabajo que nosotros realizamos en territorio, digamos que pensarnos que nuestras posibilidades en lograr un cambio cultural están pues lejos del alcance. Realmente es como logramos entender y ser conscientes de que quizás podamos en algún momento lograr el cambio tal vez de una o dos personas, o incluso lograr pues ayudar a una o dos personas, pero más allá de pensarnos un cambio cultural y cómo con nuestro sacrificio solas no lo logramos. Bueno, Fernanda, yo no sé si te parece conveniente que antes de profundizar en el trabajo de la dupla, en toda esta estadística, este trabajo que vienen haciendo, podamos conversar un poco sobre qué es la Defensoría del Pueblo. Sí, poder conocer también esta instancia y que los oyentes también como conozcan, porque también entendemos que hablar de la Defensoría del Pueblo, estas instancias muchas veces también como que nos suena mucho, pero no conocemos. Entonces sí considero pertinente pues conocer como las funciones de la Defensoría del Pueblo y a qué casos o cómo nos remitimos como ciudadanos a la Defensoría del Pueblo. Porque es lo que llamamos una de las entidades, uno de los entes de control. Sí, a ver, Laura, que es la constitucionalista acá. Digamos que la figura de la Defensoría del Pueblo se consolida con la Constitución de 1991 e integra el Ministerio Público junto a la Procuraduría. Eso quiere decir que nosotros como Defensoría más o menos ayudamos un poco a la Procuraduría a ejercer el tema de control. Exacto, ejercer el tema de control. Sin embargo, la función puntual de la Defensoría es el tema de promoción y divulgación y defensa, garantizar los derechos humanos, ¿no? Que se estén defendiendo los derechos humanos debidamente. No solo en el territorio colombiano, todo aquel que reside en Colombia, sino también de aquellos colombianos que se encuentran en el extranjero. Eso dice la Constitución de 1991 y le da unas funciones particulares al defensor, por lo cual digamos que se crea puntualmente toda la Defensoría del Pueblo. Eso particularmente, pero digamos que ya en palabras castas, realmente la institución más cercana a escuchar al pueblo, a la población, porque digamos que está desde una tarima observando qué es lo que hacen las instituciones, pero también genera una cercanía, unos hilos de cercanía que le da ciertas funciones para hacer vigilancia, control, oficiar, promocionar y también recomendar. Fíjate que yo recuerdo mucho la Defensoría del Pueblo de los tiempos de la universidad, que eran quienes llegaban cuando había un tropel a hacer el acompañamiento, a mediar entre los estudiantes y la policía para el tema de las detenciones, de garantizar quiénes estaban, y finalmente la Defensoría se convertía como en un mediador, y uno tenía el número de teléfono del defensor del pueblo o el delegado que le correspondía allí había un tropel, entonces inmediatamente se llamaba para que viniera a mediar. Sí, esa sigue siendo como una de las funciones que tenemos. Allá en la distrital existe la fama de que uno no sale de un tropel si no es con la Defensoría del Pueblo. Es verdad. Así es. Por lo menos de la sede de América Latina. Sí. En la nacional es otra cosa. Es cierto. En la nacional están los defensores. La Defensoría del Pueblo es como la aliada. Sí, es el brazo aliado realmente entre institución y población. Eso hace la Defensoría. Ok, entonces esta delegada para las mujeres y asuntos de género,
Género, que surge en el 2014, se encarga específicamente de la promoción de derechos, pero no solamente de las mujeres, sino de las mujeres y de población LGBT. Entonces, digamos que la función de ustedes, para traducirse un poco hacia los oyentes, es recibir, acompañar, direccionar cualquier caso que tenga una afectación sobre los derechos de mujeres o personas LGBT. Cuando construimos la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia, ahí digamos que una de las cosas que hemos dicho a la gente es que cuando no logramos recibir la atención adecuada de la Fiscalía, de la Comisaría de Familia, de la Casa de Justicia o de la institución encargada de atendernos, ante la Defensoría del Pueblo y ante la Contraloría podemos ir a decir, mire, aquí no fui atendida. ¿Cómo es ese proceso? Sería ante la Defensoría del Pueblo y de pronto ante la Procuraduría. Sí. Ante la Procuraduría, sí, porque lo que hace la Defensoría en ese caso es remitir a la Procuraduría, que es el ente dentro del Ministerio Público, como ya lo mencionaba, que sí tiene funciones sancionatorias. Nosotras... Cuando el funcionario público ha hecho una revictimización... Cuando el funcionario público no ha atendido bien, porque además hace parte de los deberes de todo funcionario público. Exacto. Y digamos existen reglas puntuales para la atención que debe tener el funcionario público, pero la Defensoría del Pueblo, y eso es importante decirlo, no tiene ese poder sancionatorio. Lo que sí tiene es el deber de orientar y explicar, digamos, activar las rutas para que eso suceda. Entonces, en un caso como el que tú expones, lo que hace la Defensoría del Pueblo es recepcionar la queja, oficiar a la entidad y vigilar que efectivamente, digamos, exista una respuesta y si hubo un daño, una reparación. Ok, pero entonces digamos que llega una mujer, vamos a poner este ejemplo, una mujer que ha sido amenazada por su expareja o por su pareja, que dice que la va a matar. ¿A dónde va? ¿Va a los entes, va a la personería, va a la fiscalía? ¿A dónde se tendría que dirigir una mujer? Digamos, aquí en la universidad, les recordamos, está la oficina de género y allí pues van a recibir esa orientación y les ponemos el acompañamiento y en contacto con las instituciones. Pero una señora del común que nos está escuchando en la Ciudadela puede acercarse a la Defensoría del Pueblo y preguntarle, Diana, Laura. Puede preguntar por la dupla de género, ahí generalmente estamos nosotras y realizamos la asesoría. Digamos que cualquier institución podría realizar esa asesoría, ¿sí? Digamos, no es como indispensable acudir a la Defensoría del Pueblo para poder interponer su respectiva denuncia. Pero, pues, en caso de que no encuentren como la recepción adecuada, bien sea en Fiscalía, Comisaría de Familia, Policía, pues con Defensoría del Pueblo nosotras podemos articular la situación. Es importante lo que dice mi compañera porque con eso podemos explicar un poco cómo funciona la ruta de atención en casos de violencia basadas en género hacia mujeres. Y es que la ruta está diseñada especialmente para que la entrada pueda ser dada por cualquiera de las instituciones que acaba de mencionar mi compañera. Entonces, no está mal que esa persona vaya a policía, no está mal que esa persona vaya a fiscalía, no está mal que esa persona vaya a comisaría, porque según, digamos, la normativa lo que dice es que puede ir a cualquiera de esas instituciones y esas instituciones ya debe generar alguna medida. Entonces, digamos, comisaría tiene la capacidad para generar medidas de protección, policía para generar medidas policivas o la fiscalía para que se inicie todo el proceso penal para averiguar e investigar si hay una conducta ahí punible. Pero ustedes tienen como la mirada del conjunto de las instituciones. Claro, digamos que dentro de las funciones, como lo decía, la Defensoría del Pueblo tiene la función de orientar. Entonces, si una persona nos llega y no está bien, digamos, no solo hablar de mujeres, porque como te decíamos, también hablamos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Entonces, si mujeres o personas con orientaciones sexuales diversas se acercan a nuestra oficina, nosotros tenemos que orientar hacia dónde va. Y orientar no es solo decirle vaya a fiscalía, sino acompañarla, oficiar, que haya un sello, una firma por parte del defensor del pueblo regional que emita el caso. Y no solo hacer esto de oficiar, sino vigilancia días después de lo que ha pasado. Yo creo que es importante también dejar claro que hay municipios donde la Defensoría no va a estar permanentemente y es importante que quienes están siendo víctimas de violencias puedan acudir a un ente como personería, que en este caso sería quien podría estar haciendo o cumpliendo las funciones que realizamos nosotras desde acá. Pero en dado caso que no, pues bueno, seguimos estando nosotras. Pero ustedes tienen, por ejemplo, una red de comunicación con supongamos, Cartagena del Chairá, donde está nuestra amiga Jenny Natalie como personera. Allá, suponiendo, no sé si hay defensoría o no,
¿tienen esa red para comunicarse directamente con ellos? Bueno, de pronto nos saltamos una cosa y es explicar que la Defensoría llega a terreno a través de la financiación del programa de USAID de Estados Unidos, el programa de Derechos Humanos. Entonces, como hacemos parte de este programa y es una cuota que le pone a la Defensoría, existen unos municipios priorizados dentro del programa. Esos municipios son 5, que son Cartagena del Chairá, Montañita, Valparaíso, Florencia y San Vicente del Caguán. Y en esos municipios, digamos que existe un trabajo donde dentro del mes tenemos que reportar y hacer acompañamiento. Digamos que tenemos más presencia en estos. Sin embargo, nosotras acudimos, digamos, a otros municipios si así se requiere, pero digamos están estos 5 municipios que son priorizados y a los que se le hace continuamente seguimiento. Pero la oficina de la Defensoría cuenta también con defensores comunitarios, defensores que están, digamos, en todos los municipios del departamento, y a través de ellos se hace un vaso conductor, pues, con la oficina de género. Con la dupla. Exacto. ¿Y ustedes han podido de pronto hacer algún ejercicio de sensibilización con esos defensores comunitarios, con esos personeros, para irles de pronto a ellos, ¿cómo sería la palabra allí? Como contagiando un poco de esta sensibilidad para la defensa de los derechos de las mujeres y de personas? Pues los defensores comunitarios hacen parte de la Defensoría del Pueblo y digamos que nosotras tenemos constante comunicación con ellas y con ellos. Con los personeros hemos hecho algunos ejercicios, no con todos, iniciamos el año pasado, pero bueno, digamos que no hemos podido hacerlo con todos. Igual, digamos que también es importante analizar la naturaleza de los defensores que están en el territorio, y digamos que a veces pertenecen a, y no sé si está bien decirlo, a cuotas políticas. Ya lo dijo. Ay, Dios mío, eso no está ahí. Aquí todo el tiempo decimos un montón de cosas impertinentes. A cuotas políticas y digamos que no tienen esa sensibilidad o esa formación académica, o al menos apropiación y sensibilidad respecto al tema. Entonces, digamos, dentro del desarrollo que hace la dupla en formación y sensibilización, tiene presupuesto, tiene dentro de su cabeza, bueno, proponer metodologías para dar promoción, digamos, a los personeros y el acompañamiento como el Ministerio Público. Pero creo que aquí estamos hablando de dos cosas. Uno son los defensores públicos, que son los que mencionas, y otros son los defensores comunitarios, que son quienes sí están permanentemente. No, yo me refería a los personeros. Bueno, pero yo quiero, y antes de que nos vayamos a la pausa musical, ¿qué es un defensor comunitario? Yo no conocía esa figura. Esa figura es muy importante, es la presencia del defensor en aquellos municipios donde no existe una oficina de la Defensoría. ¿Y quién es? ¿Un abogado? Depende, tenemos como varios perfiles también. Son cinco defensores y defensoras comunitarias. Una es psicóloga, no, 2 son psicólogas, una es abogada y el otro, si no estoy mal, es abogado. Y ellos están en los municipios. Sí, ellos mismos se reparten los municipios para estar constantemente viajando, digamos, a 3 o 2 municipios que hacen parte de sus actividades. Bueno, yo les voy a proponer a esta hora que nos vayamos a un corte para seguir tejiendo con música, además porque Fernanda está hoy silenciosa. Estoy atenta para también escuchando, porque pues como decía la profe, hay algunas figuras que también me son desconocidas, y creo que también de todo el trabajo que tengo en territorio, pues es como importante conocerlo. Estoy como muy atenta escuchando y conociendo. Vamos a invitarles a escuchar musiquita, pero a mí me gustaría que después de esta pausa de música podamos hablar de la ruta de atención. Entonces, sí. Fernanda, preséntenos la siguiente canción. Bueno, esta canción se llama La Innombrable. Como les decía la compañera Marta Gómez, pues desde su arraigo a la tierra, desde su arraigo a Colombia, pues su necesidad de como dar a conocer ese sentimiento, pues es lo que la lleva a escribir. Y muchas de esas canciones, pues aunque nos parezcan muchas veces tristes y nostálgicas, pues es un sentir de una mujer que está lejos de su tierra, que extraña su tierra y que ve como el conflicto también, pues le afecta también a ella indirectamente. Para Laura. Todo el dolor del mundo en mi vientre cabe, todo el amor del mundo de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe, mi garganta anida todos los cantos del mundo, y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo.
en mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable en mi voz toca. Mi entrepierna guarda todo el placer del mundo y entre abrazos ahogo ya los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos, arriesgando despegue entero el valor del mundo. Mi voz es más grande que el cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno, constante y sincero, directo y certero, más fuerte que el fuego. Ya no tengo miedo ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi voz es más grande que el cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, constante y sincero, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo. Ya no tengo miedo ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe. El meu cos és casa meva. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa. Tejedoras Uniamazonia. Historias de vida que exaltan el trabajo de las docentes, investigadoras y trabajadoras de la comunidad universitaria al servicio de la región. Danzan sobre tu cintura como las olas del mar, como las olas del mar, danzan sobre tu cintura. Paula Andrea Puentes Rico nació en Florencia, Caquetá, el 1 de enero de 1980. Bachiller académica del Colegio Sagrados Corazones de Florencia, Caquetá, abogada de la Universidad Libre de Bogotá, especialista en Derecho Penal de la Universidad Libre de Bogotá, magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre de Bogotá, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Amazonía. Empezó a trabajar en la Universidad de la Amazonía en el año 2006 como asesora jurídica de la Secretaría General. En el año 2007 concursa para ser catedrática en servicios adscrita al programa de Derecho. En el 2009 concursó para docente ocasional de tiempo completo en el programa de Derecho y se retira de la parte administrativa de la Universidad de la Amazonía para dedicarse solo a la docencia. En el 2011 pasa a concurso de mérito y queda como docente de planta de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Amazonía. Actualmente orienta los cursos de Criminología en 9º semestre y Penal General 1 en 3er semestre, coordinadora de las jornadas jurídicas Evento Macro de la Facultad de Derecho, coordinadora del área de Derecho Penal, directora del programa radial Las Voces del Derecho Uniamazonia de la emisora 98.1 de la Universidad de la Amazonía, el cual se transmite todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, coordinadora del semillero de investigación Initium Veritatis y URIS, integrante del grupo de investigación Mandala de Pensamiento,
Me gusta trabajar por la comunidad, el trabajo social, los consultorios itinerantes, el trabajo en las cárceles de Florencia, Caquetá, concerniente a la resocialización del delincuente y articularse con otros programas para construir una enseñanza dinámica e interdisciplinaria. Bueno, la profesora Paola, quien se ha declarado una defensora de los derechos de las mujeres y quien les ha dicho públicamente en varias ocasiones a las estudiantes del programa de Derecho y de otros programas que ella se dispone a acompañarlas en todo el proceso de denuncia frente a los casos de violencia y acoso sexual. Para la profesora Paola Fuentes, entonces un saludo fraterno, un saludo sororo, y la escuchamos hoy a las 3 de la tarde en su programa. Bueno, volvemos entonces aquí con la dupla. Estaban ellas muy risueñas durante la pausa musical. Tranquila que aquí no has dicho ninguna imprudencia. Vamos entonces a conversar un poco sobre cuáles son los casos y cuál es la ruta que pueden seguir las mujeres, porque la importancia un poco de este programa es que la gente vaya aprendiendo poco a poco no solamente cuáles son sus derechos, sino cuáles son los mecanismos que tiene para acceder a ellos. Entonces, ¿en qué casos se considera que hay una vulneración de derechos que le corresponde acompañar a la dupla? ¿Y qué podemos hacer las mujeres en esos sentidos? O sea, ¿cuáles son esas rutas para activar? Bueno, en el caso de violencias basadas en género hacia las mujeres, entonces es importante hablar de la ley 1257 del 2008 y los tipos de violencia. Eso para identificar las clases de violencia. Está la violencia pues física, la violencia psicológica, patrimonial, económica y violencia sexual. Es en esos casos, digamos, donde se puede activar la ruta por esa ley. Bueno, yo quiero parar aquí un momentico para hablar de dos tipos de violencia que casi no se reconocen, que son la violencia económica y la violencia patrimonial, que a veces nos dicen, bueno, ¿y eso qué viene siendo? Bueno, la violencia económica es toda manipulación que exista respecto al dinero o a los ingresos monetarios que hay en un hogar. Por ejemplo, no pasarle la cuota de alimentos del niño. Y eso es un claro ejemplo, no pasar la cuota alimentaria del niño. No dejarla trabajar. El restringir el derecho a gozar de su sueldo. Ese es muy usual, digamos, la persona saca su sueldo y todo el sueldo debe ser entregado a su pareja. O los bienes que tenía la mujer también tienen que ser entregados al marido. Ahí ya nos están diciendo que no. Eso ya es otro. Eso ya sería violencia patrimonial. Entonces, la diferencia es, digamos, por un lado la violencia económica está hablando de dinero, pero la violencia patrimonial está hablando de patrimonio. Y ahí toca volverse un poco a qué es patrimonio, y es toda esa bolsa que se construye en una sociedad de hecho o en una sociedad conyugal. Es decir, cuando existe un registro civil de matrimonio legalizado, pues se casan, se construye una bolsa respecto a los bienes que tiene cada uno y que va sumando, una bolsa conjunta. Y si tenemos una sociedad de hecho... Los bienes de la pareja. Exacto. Y si tenemos una sociedad de hecho, se construye una bolsa igual, pero que tiene otro nombre. A partir de... entiendo que cuando es una sociedad marital, de hecho, se construye a partir de los 2 años. 2 años. Tiene que tener dos características importantes, y es la singularidad y la convivencia. Solamente vive conmigo. Solo vive contigo y solo tú eres su pareja. ¿Sí? Eso es importante decir. Es decir, ya también existe una jurisprudencia respecto a las personas o terceros que, digamos, cuando existe varias sociedades, de hecho. Cuando hay varias parejas. Ahí se puede hablar un poco de la jurisprudencia, porque digamos que no es tan restringido como lo acabo de decir, pero digamos que la regla general es así. Sí, porque Colombia ha ido avanzando también en reconocer que y más en una sociedad como esta con tantas... variedades familiares y tantos arreglos de pareja, existen situaciones en las que ahí la esposa, la amiga, la novia, digamos que tienen varias relaciones, hay varias relaciones y relaciones relativamente estables además. Ahí el tema es cuántas de esas relaciones generalmente sí pueden crear patrimonio, ¿no? Okay. Es decir, solo puede existir una sociedad de hecho, una relación conyugal vigente. Cuando existe, que es digamos el caso que tú estás planteando, que existe una sociedad conyugal y una sociedad de hecho, digamos lo que ha dicho la Corte Constitucional es que se debe liquidar alguna de las dos, porque no pueden andar varios patrimonios por ahí volando. Okay. Pero entonces, tener varios violencia negocios. Patrimonial básicamente es nos que devolvemos a la violencia patrimonial, y la violencia patrimonial es cuando la pareja hace uso de esos bienes que pertenecen a la bolsa común. Vender los bienes, apropiarse de bienes que no le pertenecen, porque no todo entra en la bolsa. Entonces digamos, por regla general las herencias no entran dentro de la sociedad conyugal, y yo me apropio digamos de una casa heredada de mi esposa. Eso sería violencia patrimonial. Fernanda, no permitirle exacto. hacer El uso de sus bienes. El ejemplo de Fernanda es no hacer es un claro ejemplo de violencia patrimonial, y es
que no le deja el libre ejercicio de los bienes que le pertenecen. Cuando, por ejemplo, en un caso de divorcio no se le permite a la pareja disfrutar de sus bienes, si usted se va, usted de aquí no se lleva nada. Exacto, cuando eso lo estamos viendo mucho últimamente, y es el tema de asumir que esa persona, aun cuando tenga una relación que es superior a 2 años, no tiene, digamos, derecho a ninguno de los bienes, o eso le dice su pareja. Claramente eso es erróneo, y sí se construyó una sociedad, de hecho una sociedad conyugal. Laura, también a bienes en seres, o sea, la nevera, exacto, la estufa, bienes inmuebles, y semovientes, el perrito también. Ok, bueno, una pregunta aquí interesante es, cuando hablamos de sociedades de hecho, ¿también aplica para las parejas del mismo sexo? Sí. Sí, señora. Digamos que esto es una ganancia ya un poco antigua, ya es un Sí, triunfo. Eso fue un movimiento que hicimos, estuve en ese movimiento por el matrimonio igualitario. Lo hicimos hace un buen tiempo, ya como 8 años. Digamos que el primer paso ahí, antes del matrimonio, fue el reconocimiento de que la sociedad, de hecho, también podía ser constituida por personas del mismo género. Porque digamos que lo que siempre ha argumentado el otro lado de la discusión es que desde la palabra matrimonio, que dice hombre y mujer, se unen para, digamos que cerraba todas las posibilidades para la construcción. Pero la ley que quitó la palabra concubinato, que era también un delito, si no sabían, además que tiene una carga social y un estigma increíble. Pues decir que eres la concubina de. Entonces, sí, digamos, yo recuerdo hace unos días una comisaria de familia publicó en sus redes sociales que cómo era posible que la moza tuviera derechos. Claro, cuando usted lo pone en esos términos. Y una comisaria de familia. Una comisaria, eso yo también quedé igual. Tenemos mucho por trabajar todavía. Sí, necesitamos que los servidores y servidoras públicas también entiendan que el tema de la comisaria nos está escuchando. Digamos que podemos generar tipos de promoción y divulgación de derechos por parte de la Defensoría, porque claramente la palabra moza es bastante destructiva. Concubina. Digamos que, exacto, si no estamos hablando de concubinato, ya pues tampoco deberíamos hablar en los términos de moza o mozo. La palabra concubinato sale y entra la ley que regula la sociedad de hecho, y digamos que eso nos dio el primer espacio para empezar a hablar también de que esas relaciones de hecho podían ser formadas por personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Ese fue el primer paso. Ya después viene toda la construcción, que realmente es una lucha del movimiento LGBTI, que es el matrimonio igualitario. Y que el reconocimiento de las familias diversas. Exacto. Sí. Bueno, entonces, recapitulando, cualquier mujer o cualquier persona que esté sufriendo en razón de una relación de pareja o de su relación como hombre-mujer, de su condición de género, que esté sufriendo violencia física, psicológica, patrimonial, económica o violencia sexual, puede activar la ruta. Activar la ruta de protección. Y por otro lado, a otro lado, estaría todo el tema de discriminación. Digamos que eso hace parte de un tipo de violencia que no cobija la ley 1257, que digamos que se ve en la práctica y que la cual ha hablado la Corte Constitucional y que se puede ver, digamos, en la ley antidiscriminación, y es la violencia por prejuicio, que particularmente cuyas víctimas, las víctimas suelen ser personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Durante el foro de diversidad sexual que realizamos hace un mes, la compañera de la Defensoría del Pueblo que venía acompañándolas a ustedes justamente, Diana de pronto me recuerda el nombre, Magda Cárdenas insistía en que esa violencia por prejuicio es una violencia de género. Es una violencia de género y además suele ser violencia psicológica. Digamos, si la pudiésemos como encasillar en un tipo de violencia. Claro, porque se está referida a ese tipo de comentarios, de actitudes, burlas, de segregación, etcétera, se matoneo a una persona en razón de su orientación sexual. Ni siquiera en razón bueno, sí, en el fondo existe esa discriminación por su orientación, pero cuando se dice que es por prejuicio es porque ni siquiera se acerca a la persona y ya diseña todo un esquema de discriminación. Entonces ahí están esas frases como hable como varón, vestida así parece una machorra, ser lesbiana es porque le faltó macho, todo ese tipo de frases que andan porque no se viste como hombre. Mujer, defínase, sí, que realmente el tipo de violencia, digamos como por prejuicio, también tiene que ver con esa construcción identitaria y esa expresión como de género que se sale de la normatividad o del deber ser de lo masculino o femenino. Y que afecta justamente eso que tú dices, afecta no solamente a las personas con una orientación o identidad de género diversa, sino a cualquier persona que no encaje dentro de las categorías o dentro de las expectativas
sociales de lo que significa ser hombre y mujer. Dentro del diseño heteronormativo que nos han inculcado. Y binario. Aquí con Fernanda varias veces hemos discutido cómo nosotras, digamos, hemos recibido varios comentarios sobre nuestra orientación o nuestra apariencia por llevar el cabello corto, por dedicarnos al activismo que nos dedicamos. Por el arte, por los tatuajes. O como algunas mujeres, cuando hicimos aquí el problema sobre lesbianas, entonces como, pero eres una lesbiana, pero te ves, tú no pareces lesbiana porque te ves femenina. Sí. Bueno, entonces decíamos, ante cualquiera de esas situaciones, una situación de violencia por género, basada en género, o una situación de discriminación o violencia por prejuicio, se pueden activar las rutas. Exacto. Yo quisiera que les explicáramos un poco a las personas cuáles son las competencias de cada una de esas instituciones. ¿Qué puede hacer? Porque una de las grandes barreras que hay es la desconfianza frente a la institucionalidad. Yo llamo a la policía y no hacen nada. Yo voy a la fiscalía y allá no me atienden. Yo voy a la casa de justicia y allá lo que hacen es que me mandan a conciliar con el agresor. ¿Cuáles son las funciones de cada una de esas instituciones y a qué tenemos derecho las mujeres y las personas diversas cuando llegamos allá? Bueno, digamos que para poder explicar voy a hablar primero de la violencia por prejuicio y salimos de esas para entrar las que están dentro de la ley 1257. Okay, la violencia sexual y después sí. Esto toca por bloques. Pues violencia por prejuicio, ya mencionamos que existe la ley antidiscriminación y es penalizar, digamos, actos de discriminación que se dan en contra, pues, a las personas por su religión, raza y también por su identidad de género u orientación sexual. ¿A dónde podría acudir? Pues la entidad receptora de las denuncias es la fiscalía, es el ente que tiene la función de investigar si existe o no una acción punible. Y esa es la primera. Que si puede ir a la defensoría, claro, la defensoría también podría orientar ese tipo de cosas. Y si, digamos, la violencia hace parte de la violencia que tipifica o bueno, que explica la ley 1257, aun cuando no exista un núcleo familiar y no pertenezca a eso y es en contra de una mujer, ejemplo, una mujer trans que ha construido una identidad de género como mujer, puede acudir a la comisaría de familia para que le dé medidas de protección en razón al artículo 18 y 17. O sea, Fiscalía investiga, Comisaría de Familia genera las medidas de protección, Policía presta medidas de protección. O sea que lo ideal sería que cuando esa situación ocurre en el contexto de la familia, presentemos la denuncia en ambos lados. Aun cuando no hubiese sido en el contexto de la familia, pero digamos que hace parte de alguno de los tipos de violencia que dice la ley 1257, violencia física, violencia económica, violencia sexual, también se puede ir a la comisaría de familia aun cuando la violencia no pertenezca al núcleo. Eso es importante decirlo porque siempre creemos que la comisaría de familia solo atiende los casos de familia. Es que la primera que lo cree es la comisaría de familia, ¿no? ¿Sí? Porque cuando llegamos, por ejemplo, a CAVIF, Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar. ¿Sí? Y cuando llegamos a comisaría de familia, la primera pregunta que nos hacen es: ¿convive con el agresor? ¿Tienen hijos en común? Y ante el no, nos dicen, qué pena, pero no es de familia, entonces no va por acá. Digamos que sí, no iría por ahí, pero lo que sí puede hacer Comisaría de Familia es activar las medidas de protección. A eso iba, sí, porque yo entiendo, Laura, que el comisario o comisaría de familia tiene la autoridad para emitir esas medidas de protección. Sí, lo que pasa es que están en artículos independientes y la ley le da la función puntual a Comisaría de Familia respecto a las medidas de protección cuando el acto de violación se dio dentro de la familia, el acto de vulneración. Pero seguido a ese artículo se encuentra aquellas medidas que se da cuando no se pertenece al núcleo familiar, que también las puede otorgar la comisaría de familia. Entonces, como lo mencionó Diana, digamos, el resumen de ella estuvo perfecto. Así funciona. Ahora, digamos, otra cosa sería, y es importante también decirlo, es el delito de violencia intrafamiliar. Y es que el delito de violencia intrafamiliar es aquello que se da dentro de un núcleo familiar. Digamos, la Corte Suprema de Justicia lo ha definido como unidad doméstica. Y dentro de eso, bajo el mismo techo. Exacto. Y dentro de eso, digamos, ha existido un debate que se ha dado jurisprudencialmente, y como ustedes lo saben, la jurisprudencia es una fuente auxiliar de derecho, entonces digamos que hoy puede cambiar, mañana puede decir lo contrario. Lo que se ha dicho al respecto de la violencia intrafamiliar es que, si bien el código dice, el artículo dice que se debe haber, digamos,
dentro del núcleo familiar, pues digamos que sucede con esas parejas que ya no conviven pero tienen un hijo en común, o esos noviazgos que nunca convivieron. Digamos que en este momento, y tienes razón ahí la Fiscalía, es la última jurisprudencia ha dicho que se habla de unidad doméstica exclusivamente cuando realmente se confirme que hubo una unidad doméstica o que existe una unidad doméstica. Antes, digamos que podíamos entrar ahí las familias que tenían un lazo por un hijo, pero esa pareja ya no convivía. En este momento no, y por eso tal vez tú pones el ejemplo de conviven o no conviven. Lo que podemos hacer y lo que hemos intentado hacer desde la Defensoría es analizar si hubo esa violencia cuando convivían. Y si hubo esa violencia para convivir, usted debe recepcionar. Bueno, primero siempre debe recepcionar la denuncia, pero debería analizar el tipo penal durante la vigencia de esa unidad doméstica. Es decir, hace 3 meses yo vivía con esa persona. Si a mí me van a preguntar que en este momento, que si en este momento vivimos, pues claramente yo voy a decir que no, y en este momento eso no sería violencia intrafamiliar. Pero no me detiene porque estoy dentro de los términos para decir que hace 3 meses sí hubo violencia intrafamiliar y que la Fiscalía es la que debe investigar. ¿Tú vas a preguntar algo? Sí, pues teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado, también pues es importante preguntar acerca de cuando las violencias son ejercidas hacia los hombres, por ejemplo. También la dupla de género, cómo se atiende, cómo se trabaja en cuanto a los temas de violencia contra los hombres. Digamos que ahí lo importante es descubrir si es una violencia basada en género o no. Entonces, digamos que la pregunta es, ¿esa violencia se ejerció por ser hombre? Porque sí, digamos, ahí aparece toda la dupla de género. Y digamos que en las mujeres siempre existe esa presunción porque nos la da la ley 1257, que asume que históricamente hemos sido víctimas de violencias basadas en género. Claramente si existen casos en los que eso podríamos verlos en casos de poder, un tema sí, como por ejemplo que la esposa sea la que gana mucho Exacto. mayor sueldo y entonces le impide algunas cosas a su pareja, pero esos casos pero realmente son pocos, pero existen. Son pocos, pero existen, y está bien que se visibilicen. Sí. Porque además cuando uno hace un análisis retrospectivo de esos casos, uno se da cuenta que la razón siempre es la misma y es el mismo machismo. Entonces se han construido unos roles de los cuales los hombres también han sido víctimas de una u otra forma, porque entraron a un juego donde implicaba unas características propias a él, y cuando se salen esas características, pues también hay violencia basada en género. Esa es una discusión que hemos sostenido siempre y que yo siempre he dicho que es la otra cara de la moneda, porque justamente los hombres que viven violencias basadas en género, y ojo, yo voy a decir algo aquí muy horrible, pero no es que usted me intentó pegar, yo le devolví el golpe con el palo de la escoba, no, eso no es violencia basada en género, eso se llama defensa personal. No, cuando a partir de los roles existe una discriminación. Pero cuando un hombre vive una situación de violencia, de maltrato por parte de su pareja, por lo general lo que está ocurriendo es que este hombre no está cumpliendo, entre comillas, con los roles esperados por una masculinidad hegemónica, ser el proveedor, ser el fuerte, ser el que lleva el control. Entonces la respuesta es la burla, la respuesta es la violencia, y contra esos hombres hay más discriminación. Yo lo he notado muchísimo en temas de acoso laboral. Entonces son víctimas de acoso laboral y ni siquiera lo logran identificar, porque han asumido, digamos, su jefe es mujer y su jefe es heterosexual y lo acosa y tiene, pues, digamos, un cargo mayor porque ya dije que era la jefe, pero este hombre, digamos, no asume que está siendo víctima de acoso, porque socialmente le han dicho que cuando una mujer le coquetea siempre debe decir sí, aun cuando esa mujer no le guste, ¿sí? Porque él es el macho que debe siempre responder. Siempre debe responder, digamos, ante cualquier oferta o de sexo. Pero lo que realmente sucede es que está siendo víctima de acoso, y eso implica, digamos, todo lo que se lleva a un acoso laboral, y es obligarlo a hacer ciertas cosas, si no pierdes tu trabajo. Pero ese hombre, desde su posición de hombre, culturalmente le han indicado que eso ni siquiera es acoso. Si esa persona está perdiendo una oportunidad, realmente lo que si esa persona le comenta a sus amigos, va a responder como acaba de decir mi compañera, y los amigos le van a decir: es que usted está perdiendo, usted es bobo, está perdiendo una oportunidad, aproveche, cómasela. Y no se atreve a denunciar. Pero la incomodidad y todo, digamos, como toda la afectación que también podría tener una mujer frente a un acoso se ve. Simplemente que por el mismo machismo se naturalizó y no le es fácil desprenderse de esa imagen. Y también la viven hombres en las relaciones de convivencia. Bueno, yo quisiera, como para que ya se nos va acabando un poquito el tiempo, entonces, como cuáles son los espacios, los canales de comunicación con ustedes, dónde las encontramos. Ustedes tienen un programa de radio también. Sí, nosotros... Aquí les podemos hacer publicidad del programa. ¿Podemos hacer publicidad del programa de radio, Jofrey?
Okay. Este es un espacio que se abrió realmente para toda la Defensoría del Pueblo. Es un espacio que hace parte de una emisora comunal, que es la 104 FM Estéreo. Y digamos que ahí nos pueden escuchar los miércoles de 7 de la noche a 8 de la noche. Cuando digo nos pueden escuchar es a la Defensoría porque los temas cambian, no solo se hablan temas de género. Aunque nosotros vamos bastante seguido. Sí, nos quieren. Ok, listo. ¿Y dónde pueden contactarlas una persona que quiera poner una denuncia, contar con su asesoría? ¿Qué debe hacer? Sí, porque el tema es bastante largo, digamos, no pudimos abordar todo el tema de rutas. Toca volverlas a invitar para hablar de las rutas. Pero sobre todo para poder especificar, por ejemplo, en temas de violencia sexual. Sí. Ustedes nos dicen cuándo es la próxima cita. El número que tenemos para la dupla y nos pueden encontrar es el 305-437-7549. Ahí nos pueden escribir, digamos, realmente estamos conectadas. Ok, y pueden llegar a la oficina de la dupla que queda en la Defensoría del Pueblo, que es en el barrio El Prado, frente a Profamilia, Profamilia. Procuraduría. Por la cuadra de las EPS. Sí. Exacto. Y es la oficina del fondo que siempre tiene, digamos, un afiche o... Tiene una puerta distinta. Tiene una puerta distinta. Se va a notar. La van a ver. Ok, de acuerdo. Bueno, estamos llegando ya al final de esta mañana de Tejido, Fernanda. Y usted nos tiene una música muy especial para terminar la sesión de radio, pero para empezar o continuar con una jornada llena de alegría. Sí, señora, continuando con Marta Gómez y en palabras de ella, pues según, como les decía, documentándome respecto, en una entrevista ella comentaba algo como lo siguiente, dice: no cambiaremos el planeta entero, no acabaremos con las guerras, pero sí podemos cambiar el entorno, el grupo de personas que van a un concierto y salen pensando distinto, sintiendo distinto, más humanas. Con que se logre eso, ya se cambia el mundo, y así una persona a la vez. Entonces, pues esta canción Carnavaleando nos enseña que a pesar de las adversidades debemos sostener la alegría y que la alegría siempre sea como nuestra bandera de lucha. Con esa alegría y con esa canción de fondo le pido a nuestras invitadas que se despidan con la promesa de volver pronto. Laura. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, estaremos nuevamente acá. Muchísimas gracias, nos iremos a carnavalear después de lo que acabas de leer de Marta Gómez, porque efectivamente es lo que creo que hacemos nosotras en el campo. Además porque ya empezaron las rondas sanpedrinas, toca irnos de carnaval. Sí, nos vamos de fiesta. Bueno, entonces hasta el próximo jueves, donde vamos a estar conversando un poco más acerca de las violencias basadas en género. Tenemos un especial programado con las estudiantes de la Universidad de la Amazonía acerca del protocolo de atención a violencias contra las mujeres y violencias por prejuicio sexual, que esperamos que no se lo pierdan. Y deseamos que este programa haya sido de su agrado. Nos despedimos con la convicción de que la paz avanza al compás de las mujeres. Qué linda forma de pensarte así suspirando, qué linda forma de quererte así cantando, cantando. La 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 la. Paso los días teniéndote así a mi lado y así queriéndote sigue mi voz cantando, cantando, y así en silencio te grita mi voz cantando. La 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 ya la la ya la 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 ya la 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 ya la la ya la. Y así se me alivian las penas